In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos las explicaciones de este capítulo quinto, que como ya veis es muy amplio, y después de haber explicado lo que son los puntos básicos o los puntos más notables de los planteamientos de Lutero, vamos a ver cómo se refleja esto en los escritos confesionales evangélico-luteranos. Cuando hablamos de evangélico-luteranos nos referimos a toda la organización cristiana que surge a partir de Lutero. Desde el punto de vista católico, como sabéis, hay que llamarles grupos cristianos, pero no iglesia en sentido estricto, porque al no mantener el sacramento del orden, no se puede decir que formen iglesias particulares, sino grupos cristianos o confesiones cristianas, o como se quiera decir. Y esto es importante porque lo que Lutero explicó, lo que Lutero tiene en sus escritos, muchísimas veces resultaba muy radical y muy revolucionario. Entonces, ya los mismos seguidores de Lutero, entre los cuales había bastantes humanistas, trataron un poco de dulcificar las cosas o de aminorar las cosas. Por otra parte, hay que tener presente que lo que se ha llamado la Reforma Luterana fue fundamentalmente una cosa que organizaron los príncipes alemanes para separarse de Roma y quedarse con los bienes eclesiásticos, con lo cual tuvieron que organizar todo un sistema de estructura eclesiástica, de catequesis, y lo de Lutero resultaba, casi demasiado revolucionario. Podríamos citar todo lo referente a aquella rebelión que hubo de los campesinos, aunque es cierto que Lutero se opuso fuertemente a ello, pero daba a entender que en la doctrina de Lutero había muchas cosas que podían llevar a una revolución, que era justo lo último que querían los príncipes que le apoyaban. Por eso ya desde el primer momento hubo todo un grupo de humanistas, de los que el más notable fue Melanchthon, que siguieron a Lutero, pero trataron de pulir un poco las aristas de la teología de la cruz o estas cosas un poco más radicales. Fijaos que ya el mismo nombre de Melanchthon era una helenización del nombre alemán. Quería decir ennegrecido o algo por el estilo, sería Schwarznet o algo por el estilo, y ya el abuelo lo había cambiado en Melanchthon, porque era una familia de humanistas. Y de esto hubo unos cuantos, hubo bastantes en Alemania que, un poco bajo la guía de Erasmo, que había hecho una crítica a abusos eclesiásticos o a costumbres supersticiosas y demás, se acabaron pasando a la Reforma, aunque ya vimos que Erasmo no se pasó a la Reforma, más que nada porque ya se sabe que en un corral no puede haber más que un gallo, y evidentemente Erasmo ya tenía su propio corral y tenía su propio grupo de influjo, y en la Reforma no iba a estar en el centro. Pero bien, dejando aparte toda esa cuestión, todo ese tipo de cosas, el caso es que Melanchthon trata de buscar una expresión mucho más suave de las afirmaciones de Lutero. Pensó durante muchísimo tiempo que se podía llegar a un cierto acuerdo con los católicos, y de hecho va a ser el que redacte la Confessio Augustana o Confesión de Augsburgo. Este escrito Melanchthon pensaba que podía ser aceptado por los católicos y que se podía llegar, diríamos, a una cierta unión, aunque resultara provisional, y por eso, como vais a ver, trató de reducir las cosas más chocantes de la teología de la cruz. Va a insistir mucho en los aspectos antipelagianos, pero no va a insistir tanto en que el hombre sea justo y pecador a la vez. No es que niegue esto que decía Lutero, pero diríamos que le va a dar mucha menos importancia. E igual que en la justificación, también va a mantener un planteamiento bastante ambiguo. Este texto, la Confesión de Augsburgo, Confessio Augustana, fue muy importante porque dentro de todo el berenjenal, que era el conjunto de seguidores de Lutero, para llegar a cierto acuerdo se fueron seleccionando toda una serie de textos. La Confesio Augustana fue uno de ellos, luego Melanchthon hizo una apología de esta confesión, estaban los catecismos mayor y menor de Lutero, toda otra serie de cosas que culminaron ya en el siglo XVII en lo que se denominó Concordia, que era un conjunto de escritos confesionales para poner de acuerdo a los seguidores de Lutero. Los que lo aceptan son los evangélico-luteranos.
Pues bien, dentro de este conjunto de textos, digamos el más moderado sería la Confesio Augustana y lo vais a ver inmediatamente. Fijaos, por ejemplo, lo que nos dice respecto al pecado original o respecto a la justificación. Diríamos que va a ser uno de esos primeros intentos de textos ecuménicos que creen que se puede llegar a un acuerdo utilizando así lenguajes un poco confusos. Vamos a escuchar uno de los primeros párrafos de la Confesio Augustana. Además, se enseña entre nosotros que desde la caída de Adán todos los hombres que nacen según la naturaleza se conciben y nacen en pecado. Esto es, todos desde el seno de la madre están llenos de malos deseos e inclinaciones y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios ni verdadera fe en él. Además, esta enfermedad innata y pecado heredita. Río es verdaderamente pecado y condena bajo la ira eterna de Dios a todos aquellos que no nacen de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo. Bien, como podéis apreciar en este tipo de textos, por una parte está diciendo que los hombres se conciben y nacen en pecado, lo cual es algo verdadero, ese es el dogma del pecado original, pero ya dice inmediatamente que desde el seno de la madre están llenos de malos deseos e inclinaciones. Entonces, ¿el pecado original consiste en esos malos deseos o eso es la concupiscencia? Como veis aquí ya está mezclando la confusión de Lutero entre el pecado original y la concupiscencia, pero dicho de una manera, diríamos, bastante ambigua. Por otra parte, como viene en el párrafo siguiente, rechaza a los pelagianos y los que niegan que haya un pecado hereditario, digamos, criticando pues lo que decía Pelagio, que uno se puede hacer justo por los poderes naturales. Bien, pero no solo eso, sino también indica que no podemos obtener el perdón de los pecados y la justicia delante de Dios por nuestro propio mérito, lo cual es verdad, ni por nuestras propias obras o por nuestra propia fuerza, sino que obtenemos el perdón de los pecados y la justificación por pura gracia y mérito de Jesucristo y la fe. Fijaos que siendo esto verdad, también hay que decir que nosotros debemos colaborar a esa justificación y que una vez recibida, esa justificación puede aumentar. Eso sería el mérito. Pero como veis, Melanchthon, diríamos, lanza como una cortina de humo sobre todas estas cosas. Y luego fijaos el último párrafo. Creemos que Jesucristo ha sufrido por nosotros y que gracias a Él nos son dadas la justicia y la vida eterna. Dios quiere que esta fe nos sea imputada por justicia delante de Él, como lo explica Pablo en los capítulos 3 y 4 de la carta a los romanos. Fijaos aquí de nuevo la confusión. Por supuesto que Cristo ha sufrido por nosotros, Él es quien nos merece la justicia y la vida eterna, pero ¿qué quiere decir que esta fe que tenemos en Él nos sea imputada por justicia? ¿Quiere decir que la fe unida a la caridad nos hace realmente justos? ¿O que seguimos siendo pecadores, pero Dios hace la vista gorda y mira a otro lado? Como veis, el texto, que parece así muy elegante y muy sencillo, encierra una cantidad enorme de ambigüedades. Bien, esto respecto a Melanchthon y la Confesio Augustana, que como es un tema bastante importante, tenéis también una de las preguntas breves en la lista. Aquí vuelvo a recordar lo que hemos explicado. Melanchthon en la Confesio Augustana sistematiza y suaviza las expresiones de Lutero. Insiste en las afirmaciones antipelagianas, el hombre nace en pecado, le afecta el pecado original, la ira de Dios cae sobre los que no renacen por el bautismo. No insiste tanto en que el hombre sea a la vez justo y pecador o en la teología de la cruz. Al hablar de la justificación, habla más en que depende de los méritos de Cristo, pero sin entrar en si es una justicia meramente imputativa o realmente hay una transformación interior. Cuando tuvo que precisar más estas cuestiones son obras posteriores, cuando le criticaron a algunos católicos la ambigüedad de este texto de la Confesio Augustana, ya volvió a planteamientos, digamos, mucho más luteranos, pero en este texto, como veis, es bastante ambiguo. Bien, pues vamos a seguir avanzando, dejamos ya Lutero y el campo alemán y nos vamos a fijar en la Institutio Religionis Christianae de Calvino. Fijaos que Calvino, respecto a todos los movimientos de seguidores de Lutero, es algo así como, alguno ha comentado con bastante gracia, y creo que con toda razón, Calvino son las ideas claras y distintas francesas frente a la bruma germánica que es Lutero. Calvino ya sería la siguiente generación de los reformadores, es el que extiende la reforma fuera del ámbito alemán,
Él propiamente era francés y era de estos humanistas que habían visto en la Reforma un intento de purificar la Iglesia basada solo en la Biblia, pero cada vez se apartó más de lo que eran los contenidos católicos. Por una serie de circunstancias históricas se acabó refugiando en Ginebra, y digamos reformaron toda la ciudad, que en la práctica se convirtió, abolieron la misa, abolieron la vida religiosa, y de hecho lo que hizo fue convertir Ginebra en un convento donde él era la madre superiora. Entonces no había votos, no se habían destruido las órdenes religiosas, pero obligaba a todo el mundo a vivir casi en una disciplina y clausura que acabaron todos hasta las narices. Y luego es lógico que en Ginebra hubiera una cantidad enorme de librepensadores. Siempre hubo un grupo calvinista muy fuerte, pero diríamos donde se llevaron a la práctica las enseñanzas de Calvino fue sobre todo en Ginebra, que además las lograron extender a muchísimos lugares. La Ginebra fue casi como un Vaticano calvinista que difundió la Reforma fuera del ámbito de lengua alemana. Bien, dejando aparte eso, porque ahí hay una cantidad de historias entretenidísimas sobre Calvino en Ginebra, vamos a ver qué es lo que nos dice sobre el pecado original. Os cito esta obra, la Institutio Religionis Christianae, es bastante importante porque esta obra la escribió Calvino en un latín además elegantísimo. Calvino era muy buen humanista, todos los años se jactaba de que leía las obras completas de Cicerón para mantener un estilo latino muy elegante, y ciertamente en latín es una delicia leerla, otra cosa es lo que dice, pero el estilo es elegantísimo. Y diríamos, profundiza muchas cuestiones que ya hemos visto en Lutero, eso sí con mucha más claridad. Fijaos, por ejemplo, toda esta explicación de lo que es el pecado original, en el que vemos como el pecado original se identifica con la concupiscencia y a la vez viene a decir que la concupiscencia se identifica con la naturaleza humana. El texto, la verdad, es clarísimo, como vamos a escuchar en un momento. Digo, pues, que el pecado original es una corrupción y perversión hereditarias de nuestra naturaleza, difundidas en todas las partes del alma, lo cual primeramente nos hace culpables de la ira de Dios, y, además, produce en nosotros lo que la Escritura llama obras de la carne. Y esto es precisamente lo que San Pablo tantas veces llama pecado. Las obras que de él proceden, como son los adulterios, fornicaciones, hurtos, odios, muertes, glotonerías, Gal 5,19, las llama por esta razón frutos de pecado, aunque todas estas obras son comúnmente llamadas pecado en toda la Escritura por el mismo San Pablo. Los que la llaman concupiscencia a la naturaleza humana, no han usado un término muy fuera de propósito, siempre que añadan a lo cual muchos de ellos se resisten que todo cuanto hay en el hombre, sea el entendimiento, la voluntad, el alma o la carne, todo está mancillado y saturado por esta concupiscencia, o más bien, para decirlo más brevemente, que todo el hombre no es en sí mismo más que concupiscencia. Bien, como podéis daros cuenta, insiste muy fuertemente en la concupiscencia y el pecado, prácticamente lo identifica, y todavía peor, identifica esa concupiscencia con la naturaleza humana. Como os podéis dar cuenta, en este contexto pretender que pueda haber algún tipo de colaboración de la naturaleza humana con la gracia es algo completamente absurdo, porque el hombre no puede hacer absolutamente nada. Como os indico después, antes de recibir la fe, el hombre pertenece a la masa de los condenados, pero entendiendo la masa de los condenados no en el sentido de San Agustín, sino en el sentido de que el hombre está completamente corrompido y no puede hacer absolutamente nada. Viene el Espíritu Santo, gracias a él trae la salvación, eso es absolutamente correcto. Una vez se produce la fe, pero luego, y aquí está el planteamiento en el que sigue a Lutero, no es que el hombre esté sin pecado, sino que se establece una nueva relación con Dios, quien no imputa ya al hombre su pecado, con lo cual seguimos en las mismas. El hombre sigue siendo pecador. Es cierto que puede haber una cierta santificación de Dios, unos donecillos que Dios nos concede, como podrían ser las virtudes infusas o alguna cosa de estas para Calvino o para Lutero, pero la justificación no consiste en eso. La justificación consiste en que Dios hace la vista gorda o mira para otro lado. Mira a Cristo en lugar de mirarme a mí y yo sigo siendo pecador. Por supuesto que esta santificación luego se debía expresar en una vida exterior
personal y social de buenas obras, lógicamente. Por eso lo que os dije, que convirtió a Ginebra prácticamente en un convento, donde no había ni juego, ni librepensadores, ni nada, hasta que todo el mundo acabó hasta las narices, como suele suceder en esas situaciones. Bien, si seguimos avanzando en este razonamiento, queda que la causa única de la salvación es la misericordia de Dios, pero también de la condenación, lógicamente. Si el hombre no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera colaborar o no colaborar, absolutamente tanto el bien como el mal hay que atribuirlo a Dios. Con lo cual, diríamos, sí, Calvino quiere subrayar mucho la soberanía de Dios, pero a costa de haber destruido la causalidad de las criaturas. Como os dais cuenta, una y otra vez vuelve a aparecer esto que era común tanto a neoplatónicos como a nominalistas, de disolver la causalidad de la criatura. La criatura no puede hacer absolutamente nada. Calvino va a indicar, sí, que las buenas acciones tienen un carácter de prueba. Sería un poco, si tú haces buenas acciones, en realidad es que Dios te ha predestinado. Y esto dio lugar al puritanismo y al moralismo de las comunidades calvinistas, con lo cual al final lo importante era mostrar al exterior toda una serie de buenas acciones. No admitían allí ni a pecadores, ni a herejes, ni a librepensadores, y todos sus miembros tenían que estar entregados al trabajo, estudio, comercio, cumplir escrupulosamente las leyes morales y civiles, o por lo menos aparentemente, porque diríamos todos estos moralismos exteriores no siempre han venido acompañados a lo largo de la historia por una moralidad interior, pero este era un poco el planteamiento que tenía Calvino. Os pongo aquí un par de textos en torno a la predestinación. Repito, ya hemos visto el planteamiento correcto de la predestinación en los sínodos carolingios y cómo, digamos, existe esa elección por parte de Dios, pero el problema es que, diríamos aquí, se relaciona exactamente igual la salvación y la condenación con Dios. Aquellos sínodos carolingios habían dicho que la causa de la condenación siempre es la deficiencia de la voluntad creada, mientras que la de la salvación es Dios. Todas esas precisiones, como veis aquí, prácticamente han desaparecido. Fijaos además el tipo de argumentación que da Calvino, que se ve perfectamente el nominalismo que hay de fondo. Vamos a leer el segundo texto, porque creo que es bastante... Si Dios solamente hubiera previsto lo que había de acontecer a los hombres, y no lo ordenase según su gusto, entonces con toda razón se plantearía la cuestión de saber qué necesidad pondría en los hombres la divina presciencia, pero como quiera que Él no ve las cosas futuras en ninguna otra razón, sino porque Él ha determinado que así sean. Es una locura rompernos la cabeza disputando acerca de lo que causa y obra su presciencia, cuando es evidente que todo se hace por ordenación y dispo. Bien, por disposición suya. Bien, como veis aquí, es cierto, esto es verdad, que todo lo que sucede en los hombres es conocido por Dios, se da esa divina presciencia. Es cierto que Dios determina todas las cosas, pero claro, siempre tenemos que decir que Dios es justo y que Dios es misericordioso y que Dios es sabio. Aquí parece que caemos en un planteamiento de Dios que roza la arbitrariedad. Se dice que sí, Dios ha determinado que las cosas así sean, por supuesto, pero hay que decir que Dios no es la causa del pecado, cosa que en este planteamiento no queda para nada claro. Esto lo veremos con mucho más detalle en la parte sistemática, pero tenemos que retener eso, que Dios nunca jamás es la causa del pecado. Si hay condenaciones, porque los hombres han pecado libremente. O sea que aquí detrás de esto hay un profundo misterio, pero tenemos que mantener firmes una serie de cosas. Bien, de nuevo, respecto a Calvino, vamos a mostrar el resumen que hay, los puntos principales de Calvino sobre el hombre, un resumencito de esto que hemos indicado. Os vuelvo a insistir en que para Calvino el pecado original ha dañado profundamente al hombre y produce otra serie de pecados, eso es cierto. El problema ya está en que asocia tan fuertemente la concupiscencia que casi la identifica con el pecado y, todavía peor, define al mismo hombre como concupiscencia. Sale todo lo que hemos indicado, que antes de recibir el don de la fe, el hombre pertenece a la masa de condenados, el pecado le ha corrompido totalmente, es incapaz de cualquier iniciativa para restablecer la amistad con Dios, y hasta que no viene el Espíritu Santo enviado por Cristo no hay salvación.
Fijaos que esto se podría entender incluso de una manera correcta, pero hay que decir que en toda esta salvación el hombre tiene que colaborar. Recordad una y otra vez la frase de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y esto es lo que falta en estos planteamientos. Y por otra parte, esta cuestión de que no hay una transformación interior. El hombre sigue siendo pecador, pero ya Dios no le imputa su pecado. Y esta santificación, como he dicho ya, se debe expresar en una vida exterior, personal y social de buenas obras. Como veis, creo que el resumen es bastante sencillo. Bien, pues al igual que sucede con Lutero, que había una serie de documentos confesionales, la Confessio que redactó Melanchthon y toda otra serie de textos, lo mismo lo tenemos con los escritos que dependen de Calvino. Hay un montón de fórmulas de fe calvinistas. Vamos a ver, por ejemplo, y en estas fórmulas en general siempre se tendían a simplificar o a moderar afirmaciones que en Calvino podían ser más radicales, igual que la Confesio Augustana había moderado afirmaciones que estaban en Lutero. Fijaos aquí, por ejemplo, cómo habla de este tema de la providencia, de la presciencia, de la predestinación, como lo plantea. Porque estas fórmulas en principio era para que las leyera la gente normal, o sea, eran como catecismos un poco más desarrollados para los predicadores o para la gente que acudía a aquellos grupos cristianos. Nosotros creemos que no solo ha creado todas las cosas, sino que las gobierna y las dirige, disponiendo y ordenando según su voluntad soberana todo lo que sucede en el mundo, no. Como veis, hasta ahí la cosa iba bastante bien. Que Él sea autor del mal o que se le pueda imputar la culpa, desde el momento que su voluntad es la regla suprema e infalible de toda rectitud y equidad, pero... Fijaos que aquí ya la cosa empieza a liarse. Dice, no que Él sea autor del mal. Por supuesto, aquí hasta ahora van bien. Dios no es autor del mal. A Él no se le pueda imputar la culpa. Pero ¿cuál es la razón para esto? Porque dice, su voluntad es la regla suprema e infalible de toda rectitud y equidad. Es decir, estamos en el nominalismo puro. Si Dios manda una cosa, pues eso es bueno. Sin que nos paremos a pensar la relación que tiene eso con la bondad, con la sabiduría, con el conocimiento de Dios. Es decir, Dios no es autor del mal porque si Dios manda a uno que haga un mal, ya no es un mal porque lo ha mandado Dios. Santo Tomás decía que este tipo de cosas son blasfemas, porque es convertir a Dios en un déspota. Y ya digo que estos son restos de ese nominalismo, como escuchamos el otro día en la conferencia de Lucas sobre todos los líos de la potencia de ella absoluta y ordenada, es esto. Entró bastante fuerte en los calvinistas. Si Dios manda una cosa, Dios puede mandar una cosa que sea pecado y si la manda Él ya no es pecado. O sea, es la pura arbitrariedad aplicada a Dios. Y luego lo que sigue sí que es más correcto. Posee medios admirables para servirse de los demonios y de los malvados de modo que puede convertir en bien el mal que ellos hacen y del que son culpables. Bien, esto ya era más agustiniano. Dios es capaz de sacar bienes de donde hay males, ellos son verdaderamente culpables, pero no deja de aclarar el problema de lo que ha dicho antes. Y luego también vuelve a insistir en que la naturaleza del hombre está completamente corrompida. Aquí vuelve un poquitín a lo que comentábamos antes en las mismas obras de Calvino. Creemos que el hombre ha sido creado puro e íntegro, a imagen de Dios, y cayó de la gracia que había recibido por propia culpa, y así se ha alejado de Dios, que es la fuente de la justicia y de todo bien, hasta tal punto que su naturaleza, del hombre, está completamente corrompida, y cegado en su mente y depravado en su corazón, ha perdido toda la integridad. Bien, fijaos que vuelvo a insistir en lo de antes. Está completamente corrompida, no queda absolutamente nada bueno, ha perdido toda la integridad. Dad sin haber conservado resto alguno. Y aunque tenga todavía una cierta posibilidad de distinguir el bien y el mal, Claro, tiene que decir que hay una cierta posibilidad de distinguir el bien y el mal porque lo dice San Pablo. Claro, San Pablo algo decía, que se podía llegar a conocer a Dios por nuestra inteligencia, aunque los que habían llegado a eso no le habían alabado, pero tiene que reconocer que, en fin, está corrompido, pero que alguna cosa queda, porque si no, haría mentiroso a San Pablo. 1,20 a 21,
decimos que ese poco de luz que posee se transforma en tinieblas cuando se trata de buscar a Dios, hasta el punto de que no puede en modo alguno acercarse a Él mediante su inteligencia y su razón. Y aunque tenga una voluntad que lo mueve a hacer esto o aquello, sin embargo está completamente prisionera del pecado, de modo que no tiene otra libertad de hacer el bien que la que Dios le concede. Bien, como veis aquí siguen insistiendo en esta corrupción completa de la naturaleza y aquí hay un aspecto que es correcto, es decir, la iniciativa para volver a Dios tiene que depender del mismo Dios, como ya vimos en todos los planteamientos contra los pelagianos y contra aquellos que luego se llamaron semipelagianos. El inicio de la fe es un don de Dios, etc. Pero claro, el problema de insistir en que hay tanta corrupción es que, por una parte, acabas negando la libertad. Fijaos que aquí está diciendo que la voluntad está completamente prisionera del pecado, con lo cual estarías diciendo que todas las obras de los pecadores son pecado, y eso evidentemente no es así. Ya indicamos que una persona que no tenga la amistad con Dios, por supuesto que, aunque haga una obra que objetivamente sea buena, esa obra no le va a llevar a merecer la vida eterna, pero tú no puedes decir que esa obra sea un pecado. Una persona que rechaza a Dios, que rechaza a Cristo, pero está ayudando a sus padres, obviamente esa ayuda a sus padres no es un nuevo pecado. El pecado es no haber aceptado a Cristo. Por eso, como veis aquí, se tienden a liar un poco las cosas, porque es que además, si tú ves la voluntad de esa manera, como una voluntad que está completamente prisionera del pecado, ¿cómo puedes decir que la voluntad colabora con la justificación? Repito que la iniciativa siempre es de Dios, eso nunca se niega, pero con estos planteamientos digamos de los grupos calvinistas, nuestra colaboración a la justificación queda completamente en el aire. Bien, en estas confesiones se vuelve a recordar pues, los errores que tenían los pelagianos, lógicamente. Se indica que hace falta el bautismo, pero fijaos que aun después del bautismo permanece siempre como pecado en cuanto a la culpa, aunque su condena está abolida para los hijos de Dios, el cual no se les imputa el pecado por su bondad gratuita. Como veis, la cosa es también de nuevo restos del nominalismo. Resulta que yo puedo tener interiormente la culpa, pero Dios me puede llevar al cielo. O sea, yo tengo la culpa, pero Dios no me da la condena. De nuevo, es ese nominalismo, porque en un planteamiento clásico, en un planteamiento como el de Santo Tomás, que ya veremos, y estaba ya en San Agustín, esto no es que se lo inventara Santo Tomás, la pena es algo que sigue a la culpa. Con lo cual, evidentemente, si resulta que tenemos esa culpa, es absurdo que Dios no me impute, no me lleve a la pena. Pero fijaos lo que está diciendo. Permanece siempre como pecado, el pecado original, en cuanto a la culpa, aunque su condena esté abolida para los hijos de Dios, el cual no se les imputa por su bondad gratuita. O sea que tenemos la culpa, pero no tenemos la pena. Todo, como veis, era completamente absurdo. Viene luego, por supuesto, todo el tema de que el pecado produce frutos de malicia y de rebelión, hasta el punto de que los hombres más santos, aunque resistan, no cesan de estar manchados de enfermedades y culpas mientras viven en este mundo. Aquí evidentemente sale el tema de que incluso el santo está enredado en la concupiscencia. Esto lo vamos a ver con mucho detalle en el Concilio de Trento, pero aquí no distingue para nada entre pecado mortal y pecado venial, porque lógicamente, ya lo veremos con Trento, aunque uno esté justificado, siempre está sometido a la concupiscencia, puede evitar los pecados mortales, puede evitar muchos pecados veniales, pero habrá algunos que nunca sea capaz de evitar del todo. Eso ya lo veremos. Como veis, en este planteamiento de la confesión de fe galicana no se hace ninguna distinción y se dice que hasta el más santo está manchado de enfermedades y culpas, pero sin precisar si eso es siempre, si se recibe, obviamente no aceptaban el sacramento de la confesión, de la penitencia para el perdón de los pecados, porque, repito, el hombre sigue interiormente siendo pecador. Lo único que cuando tú tienes fe, digamos, Dios ya mira a Cristo y no te mira a ti, pero tú sigues siendo tan pecador, con lo cual diríamos, como veis aquí, no tiene mucho sentido el recibir continuamente o con cierta frecuencia el sacramento de la penitencia. Bien, de eso se podrían hacer muchísimas más observaciones, pero vamos a dejarlo ya para pasar
a la respuesta que dio la Iglesia a todos estos problemas de la Reforma y indicar alguna cosa, aunque sea breve, sobre las discusiones teológicas posteriores. Aquí hablaremos de alguna intervención magisterial previa a Trento, por desgracia muy escasa, y luego la intervención de Trento tanto en el pecado original como en la justificación. Bien, no entro en cuestiones históricas porque aquí se produjo una cosa terrorífica de falta de reacción de Roma. Tardó prácticamente 2 o 3 años en actuar cuando ya todo el incendio en Alemania estaba extendidísimo. El caso es que en el 1520 León X, entre cacería y cacería, me figuro, escribió una bula contra Lutero, que por otra parte era otro caos, porque no indicaba claramente cuál era la calificación de las doctrinas que se condenaban, sino que era una condena, diríamos así, más bien de tipo global. Y por otra parte, hablaba un poco de todo, indulgencias, eclesiología, alguna cosa del pecado, o sea, salían cosas, era un pupurrí de cosas diversas. Aquí, dentro de todas esas amplias proposiciones, os indico unas cuantas que son más importantes para nuestro estudio de la antropología. Por ejemplo, las que tenían que ver con el pecado original, que se dice que permanecía en los bautizados, porque obviamente la concupiscencia Lutero la consideraba pecado. La idea de que el pecador solo tiene que creer que sus pecados se perdonan, el resto es accesorio, o la idea de que el justificado sigue pecando siempre, que no tiene libre albedrío, y se condena, por supuesto, el fatalismo. Vamos a ver un poco estas condenas porque son muy interesantes. Por ejemplo, la primera, decir que en el niño después del bautismo no permanece el pecado, es conculcar juntamente a Pablo y a Cristo. Esta es la frase condenada. Obviamente, si tú como Lutero identificas el pecado original con la concupiscencia, después del bautismo permanece la concupiscencia, pero el pecado ya no permanece, lógicamente. Luego dice también la concupiscencia, aun cuando no exista pecado alguno actual, retrasa la entrada en el cielo al alma que sale del cuerpo. La cosa tampoco tenía mucho sentido, porque si la concupiscencia no es pecado, ya me diréis qué narices va a retrasar. Por otra parte, a nadie le son perdonados los pecados si al perdonárselos el sacerdote no cree que le son perdonados. Muy al contrario, el pecado permanecería si no lo creyera perdonado. Esta, como veis, la condena de esta frase es estupenda para todos los escrupulosos. Porque no basta la remisión del pecado y la donación de la gracia, sino que es también necesario creer que está perdonado. Como veis, aquí aparece esta cosa que en Lutero es tan típica del promé, del darse vueltas a uno mismo, del estar continuamente, atendiendo a esa relación puramente personal con Dios y olvidar la objetividad de las cosas. Si el sacramento te perdona el pecado, el sacramento te lo perdona, independientemente de que tú estés más o menos convencido. La cuestión está que si tú has realizado los actos para que se perdone el pecado, el propósito de enmienda, el decir los pecados al confesor, todas estas cosas, y si has realizado el sacramento, el pecado está perdonado, punto y basta. El objeto de fe no son tus sentimientos o tus sensaciones. El objeto de fe es lo que se contiene en el credo. Como veis aquí ya, es simplemente la fe fiducial. Yo tengo que creer que estoy creyendo, yo tengo que creer que se me han perdonado los pecados. No, tú tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que ha muerto y ha resucitado, etc. Bien, por otra parte, lo que habíamos dicho también antes, hemos visto también antes, el justo peca en toda obra buena. Evidentemente no. Habrá veces que haga una obra que aparentemente sea buena, pero si es una obra buena hecha en gracia de Dios, ahí no hay ningún pecado. Una obra buena hecha de la mejor manera es pecado venial. Obviamente tampoco se puede aceptar. Habrá obras buenas en las que se mezcla alguna circunstancia que la convierta en pecado, pero eso no es ni muchísimo menos lo que debe suceder siempre. Y luego fijaos esta cosa tan típicamente fatalista. Batallar contra los turcos es contrariar la voluntad de Dios, que se sirve de ellos para visitar nuestra iniquidad. Es decir, como todo lo que sucede es la voluntad de Dios, pues no tenemos que movernos. Es una lástima que Lutero no pensara lo mismo cuando fueron las tropas del emperador a batallar contra él. Es decir, la proposición batallar contra los católicos es contrariar la voluntad de Dios. Eso no, ahí sí que había que batallar contra los católicos. O sea que diríamos que esta frase la entendía un poco según le parecía correcto. Pero ya veis que de fondo es un fatalismo que además tiene como ciertos trazos
de aquello que decía Eckhart, que había que dejarse hacer, no había que, y que luego va a salir en muchísimos quietismos, no hay que resistir, en fin, en el fondo es olvidar que hay una causalidad, unas causas segundas que nosotros debemos actualizar porque además las hemos recibido por Dios desde nuestra creación. O luego ya, de nuevo en este plan de negar la libertad, el libre albedrío después del pecado es cosa de mero nombre, y mientras hace lo que está de su parte, peca mortalmente. De nuevo, vuelvo a insistiros en la distinción que os hice antes. Es cierto que no podemos salir del pecado sin la gracia de Dios, pero tú no puedes decir que todos los actos que haga alguien que esté en pecado sean pecado, porque puede hacer una obra que sea conforme a su naturaleza y aunque no le vaya a dar ni el perdón de los pecados ni la vida eterna, sin embargo esa obra no es intrínsecamente mala. De nuevo el ejemplo, alguien que ayuda a sus padres, aunque esté apartado de Dios, esa ayuda no le va a dar la vida eterna, pero eso no es un pecado, e incluso digamos, puede ser una ocasión para que recapacite, para que le acabe tocando la gracia y se convierta. Bien, dicho esto, sobre el pecado original, sobre estas condenas en la Bula Exsurge Domine, pasamos a la primera gran aportación de Trento en la antropología teológica. Las aportaciones de Trento en la antropología teológica son fundamentalmente el decreto del pecado original y, todavía más importante, el decreto de la justificación. Hoy diremos algunas cosas sobre el decreto del pecado original y apuntaremos la estructura o las ideas básicas del decreto de la justificación que veremos con más detalle en otra clase. Fijaos que el decreto del pecado original fue de elaboración rápida. En general eso pasa siempre, o sea, en los grandes concilios los textos que merecen la pena los elabora gente que sabía lo que estaba diciendo y se hacían bastante rápidamente. Cuando tienen que hablar todos, gente que por otra parte no siempre los obispos son grandes teólogos, todos tenían que poner su guinda en el pastel se solía jorobar. En este caso, la verdad es que lo hicieron bastante bien. Había diversas tendencias entre los obispos y teólogos, unas más escolásticas, otras más agustinianas. No se llega a dar una definición de pecado original y lo que se hace es básicamente ofrecer una serie de cánones. Como vamos a ver, la idea era, por una parte, recordar los antiguos sínodos de Cartago y Orange, es decir, los cánones de Trento, porque este decreto del pecado original son solo una lista de cánones, ante todo, muestra que la Iglesia Católica es y sigue siendo y será antipelagiana, con lo cual en este punto coincidían católicos y protestantes. Hay que rechazar el pelagianismo, porque además pensad que la cultura renacentista había renovado algunas cosas de tipo pelagiano. Ya comentamos algo sobre cosas que había dicho Erasmo, poco precisas en ese sentido, o otros humanistas o incluso nominalistas de la época que decían cosas bastante raras. Por tanto, el decreto tenía que recordar un poco estas cosas. Lo que pasa es que después de recordar el planteamiento antipelagiano, había que hacer el planteamiento antiluterano. Aquí se recordaba que hacía falta el bautismo para el pecado original, porque además pensad que entre los luteranos, como no acababan de creer la eficacia de los sacramentos, en el tema, por ejemplo, del bautismo de los niños sí, lo mantenían como costumbre porque hubiera sido un escandalazo el haberlo quitado, pero no se acababan de decidir si era necesario, si no era necesario, y de hecho hubo grupos anabaptistas que volvían otra vez a bautizar ya a los adultos porque lo único importante era la fe. Os pongo en este esquemita, diríamos, las grandes aportaciones del Concilio de Trento en cuanto al pecado original. El canon primero recuerda que Adán pecó y eso tuvo consecuencias para él. El canon segundo recuerda que el pecado de Adán no solo tuvo consecuencias para él, sino para toda la humanidad que vino después. El tercero, el remedio del pecado original es el bautismo. Cuarto, el bautismo también se debe administrar a los niños, porque con esto se recordaba que nacen en ese pecado original, y luego el tema de los efectos del bautismo. Y ahí se va a precisar bastante la relación entre pecado original y concupiscencia, porque se va a decir que lo que hay de pecado original, lo que hay ahí de pecado, queda verdaderamente perdonado. No simplemente que Dios haga la vista gorda o mire para otro lado, pero sí lo que permanece es la concupiscencia.
Bien, aquí os pongo el texto de Trento, podéis irlo leyendo, seguro que os suena porque muchas son cosas de tipo antipelagiano que hemos visto en la lección sobre San Agustín. Se recuerda que Adán transgredió el primer mandamiento y por eso perdió la justicia que tenía de parte de Dios. En el segundo se recuerda que esto les afectó a todos los hombres. Fijaos que aquí está ya la cita de Romanos 5:12 con aquella traducción que vimos de la Vulgata que decíamos que desde el punto de vista filológico no era correcta, pero que transmitía la idea de que todos estábamos vinculados a ese pecado de Adán. Se recuerda que el pecado se transmite por propagación, no por imitación, o sea, no es que Adán simplemente nos haya dado un mal ejemplo, que también, sino que nuestra naturaleza ha quedado privada de de esos dones originales. Y por otra parte, se recuerda que el remedio para esto nos viene por Jesucristo, porque Cristo es quien ha muerto por nosotros. En el cuarto, como decía, recuerda que han de ser bautizados los niños recién nacidos, independientemente de que los padres estén bautizados o no. Y se bautizan para la remisión de los pecados, porque, repito, y esto lo veremos con mucho detalle en la parte sistemática, el pecado original consiste en que nacemos sin esos dones primeros que tenían los hombres cuando fueron creados por Dios. No es que los padres transmitan sus pecados personales a los hijos, no, sino que toda la humanidad está sin aquellos dones originales que tenían los primeros hombres. Pero esto lo veremos con más detalle. Bien, y ahora aquí quizá lo más importante es el canon quinto, digamos en plan antiluterano, porque dice: si alguno dice que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se confiere en el bautismo no se remite el reato de pecado original, o también se afirma que no se destruye todo aquello que tiene verdadera y propia razón de pecado, sino que sólo se rae quiere decir como que se roza por encima, se quita un poco, o no se imputa, sea anatema. Y vuelve a recordar que en los renacidos nada odia a Dios. O sea, cuando uno ha sido bautizado, no hay nada que en él odie Dios. Ya digamos, uno recién bautizado está en gracia. Y por eso nada le puede retardar la entrada en el cielo. Si una persona muere inmediatamente después del bautismo, se entiende, muere arrepentida, todo esto, en el caso de un niño pequeño, entraría directamente en el cielo. Y ahora habla del tema de la concupiscencia. Ahora bien, que la concupiscencia o fomes permanezca en los bautizados, este Santo Concilio lo confiesa y siente, la cual, como haya sido dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten y virilmente la resisten. Es decir, tenemos esa concupiscencia que nos mueve al pecado, como dice aquí, pero no es pecado. Fijaos la frase final. Declara el Santo Concilio que la Iglesia Católica nunca entendió que se llame pecado a la concupiscencia porque sea verdadera y propiamente pecado en los renacidos, sino porque procede del pecado y al pecado inclina. Y si alguno sintiere lo contrario, sea anatema. O sea que tenéis esta cuestión que la concupiscencia no es pecado, pero es esa debilidad, ese desorden que nos queda del pecado original, lo veremos con más detalle cuando estudiemos en la parte sistemática de la concupiscencia, y por eso es más fácil que cometamos pecados, especialmente veniales, pero siempre tenemos esa ocasión de ir luchando y de ir mereciendo en esa lucha. Y por último, recuerda que, aunque se ha hablado del pecado original, no se quiere decir nada sobre el tema de la Inmaculada. Era una cosa muy discutida. Tened presente que en bastantes autores medievales, Santo Tomás, pero no solo, también San Bernardo, San Alberto Magno, habían rechazado la cuestión de la Inmaculada, más que nada porque pensaban que si la Virgen no hubiera tenido pecado, no debería haber sido redimida por Cristo, lo cual sonaba bastante mal. Y luego había además otro motivo, por así decir, fisiológico. Pensad que para todos estos autores el alma se infundía no en el momento de la concepción, sino prácticamente un mes después. Entonces, hasta que no hay alma no podía haber gracia, mientras que la concepción se producía inmediatamente, con lo cual tendríais una concepción de una nueva criatura que estaba vinculada a los primeros padres, y en ese sentido, diríamos, estaría vinculada al pecado, pero al no tener todavía alma racional no podría recibir la gracia, con lo cual no podría darse una concepción inmaculada.
Posteriormente sabemos que eso no es así, pero con el tema de la Inmaculada hubo una multitud enorme de discusiones en las que ahora no entramos. De todos modos, si hay cualquier pregunta, ya la respondo por la página. Bien, pues vamos a terminar ya esta lección. En la siguiente retomaremos la visión de conjunto sobre el tema del pecado original y la justificación y veremos un poco pues, todas las consecuencias y otras cosas que hay que tratar en este campo. Bien, pues terminamos ya. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.